si lo están pudiendo ordenar a la materia dentro de los ejes centrales, dentro de los pilares más conceptuales, dentro de la dimensión interaccionista, dentro de la dimensión constructivista, si están pudiendo entender la psicogénesis que se presentan a lo largo de las materias, entonces no tengan miedo que lo están entendiendo claramente. Hoy vamos a repasar la unidad 4, 5 y 6, son unidades bastante largas, son unidades con muchísimo contenido y en el cual vamos a profundizar bastante. Si quieren, bueno, ya arrancamos con la unidad 4, que la unidad 4 tiene dos temas que son muy centrales y que ambos se evalúan en la mesa de examen, que son, por un lado, la psicogénesis de la conservación de la cantidad de sustancia, todo ese proceso que hicieron en la entrevista, si bien no vamos a ver la entrevista en sí, si por ahí sí es poder entenderla conceptualmente, sí entender la psicogénesis y además, bueno, hablar sobre, bueno, aprendizaje y desarrollo, que es el otro tema de esta unidad, en el cual se abarca y se interioriza un poco más sobre estos conceptos y cuál es la postura de esta teoría en esta dicotomía entre aprendizaje y desarrollo, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿El aprendizaje o el desarrollo? Bueno, arrancamos nomás, porque si no, tenemos para rato. Bueno, arranquemos con la psicogénesis. Primero tenemos que definir qué es una psicogénesis para esta materia, para esta teoría en sí. La psicogénesis es el proceso psicológico que va a tener determinado objeto o construcción de un objeto. Cuando nosotros hablamos de la psicogénesis de tanto, hablamos de ese proceso de construcción de ese conocimiento, ese proceso de construcción psicológico que tiene este objeto de conocimiento. Por ejemplo, en el caso de ahora de la psicogénesis, de la conservación de la cantidad de sustancia, lo que nosotros vamos a entender o vamos a intentar saber o comprender es cómo se da ese proceso, cómo se construye y se da ese proceso de construcción de esa noción de la conservación de la cantidad de sustancia, de que a pesar de las transformaciones cualitativas que pueda tener un objeto, en términos de cantidad, no necesariamente significa un cambio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si yo tengo una plastilina y le cambio la forma a la plastilina, cualitativamente la plastilina pudo haber cambiado en su figura, en su forma, puede pasar de una pelotita a una salchicha, pero en términos de cantidad es exactamente la misma. Y lo que a nosotros nos parece obvio requiere un proceso de construcción, y no solamente un proceso de construcción de una noción, sino también una lógica de pensamiento que no siempre se tiene. Y esta lógica de pensamiento que no siempre se tiene es la lógica de reversibilidad. ¿Qué es esta lógica de entender a los objetos como reversibles y a las acciones como reversibles, mejor dicho, en donde cada acción tiene dos sentidos que están en sentidos opuestos en este sentido y que se contrarrestan entre sí? Tiene un sentido positivo y un sentido negativo cada acción que nosotros realizamos. Al momento en donde yo, por ejemplo, alejo la mano del respaldar, al mismo tiempo, es la misma distancia que yo acerco la mano a la cámara. Y viceversa, mientras yo más alejo la mano de la cámara, más acerco la mano del respaldar. Bueno, en esa misma y en mismas proporciones, no es que se aleja 1 metro y se acerca medio metro. Bueno, esa lógica de pensamiento de la acción reversible, en donde las acciones tienen doble sentido, y entenderlo y pensarlo así, si bien los niños realizan acciones y que obviamente como toda acción nosotros lo podemos ver, como decir, bueno, es obvio lo que está haciendo el niño, nosotros trabajamos con un concepto que es el concepto de observable. Y este es un concepto central también
en esta teoría, porque nosotros no trabajamos con lo que nosotros miramos, sino que trabajamos con los observables que está pudiendo poner en juego el sujeto, en este caso el niño. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la entrevista y a lo largo de la construcción de esta psicogénesis es ver cuáles son los observables que el niño está poniendo en juego y si lo está pudiendo coordinar a esos observables o no. Entonces, quedémonos con esto. Los observables, como aquello que el niño puede ver según sus estructuras le posibiliten. Para poder entenderlo también de alguna forma, la asimilación funciona en este sentido. La asimilación, como veníamos hablando ayer, nos da la posibilidad de ver los objetos o de conocer los objetos y de incorporar las características y propiedades de los objetos en función de nuestras estructuras previas. Bueno, el observable, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo asimilar, lo que el niño pone en juego a la hora de ver una acción, está condicionado por la estructura de ese niño. Y eso es lo que se realiza cuando ustedes realizaron la entrevista de la conservación de la cantidad de sustancia, es ver, bueno, en qué nivel está el niño. Entonces, arrancamos y me voy a apoyar del chat a modo de pizarra y también para que a ustedes les quede algo escrito y me puedan seguir en esto que les voy marcando entre los el nivel 1, nivel 2, 3 y 4. Como dijimos, si hablamos de psicogénesis, hablamos de procesos, si hablamos de procesos, el proceso tiene etapas, y como etapas tienen niveles. Y en un primer nivel, nosotros lo que nos vamos a encontrar es un niño que es obviamente no conservador de la noción. ¿Y qué significa que sea no conservador de la noción? Lo llamativo y lo que le interesa y por qué estudiamos justamente esta noción por sobre todas las otras, es que justamente en la conservación de la cantidad de sustancia, en la aparición del pensamiento reversible, o sea, al tener esta noción, el sujeto no solamente complejiza su estructura en el sentido de que aprendió una nueva característica o entendió la conservación de la cantidad de sustancia ahora en los objetos, sino que a su vez hay un cambio de lógica de pensamiento, hay un cambio estructural, porque justamente es con la aparición de esta noción y con la construcción de esta noción es donde se pasa de una estructura preoperatoria a una estructura de operaciones concretas. Y recordemos que Piaget habla de 4 grandes estructuras que son estructuras que rigen la lógica de pensamiento o más que de pensamiento, la lógica que de operación en sí del sujeto. La primera estructura es la sensoriomotriz, y porque claramente todavía no hay representación, no hay pensamiento, entonces la inteligencia es meramente práctica. Cuando aparece la noción de objeto permanente y el niño entiende que los objetos no desaparecen a pesar de que salgan de su campo de visión, y empiezan a aparecer todos estos indicios como el dibujo, el juego simbólico, empieza a aparecer el lenguaje propiamente dicho. Estamos hablando de un niño que está teniendo representación, que está teniendo una función simbólica. Y que tenga función simbólica o semiótica, como lo quieran llamar, implica que ese niño está teniendo pensamiento. Y si está teniendo pensamiento, ya no estamos hablando de una estructura preoperatoria, perdón, una estructura sensorio-motor, sino que estamos hablando de una estructura preoperatoria. Y cuando hablamos de los niños que están entendiendo al mundo previo a las operaciones lógicas que nosotros conocemos en el mundo en general, como las acciones que van desde lo práctico y a las acciones en un sentido, y el niño empieza a entender la lógica del mundo, empieza a entender la reversibilidad, empieza a entender que si A es B y B es C, A es C. Bueno, entender eso, que es algo meramente lógico, que si nosotros sabemos que
que 1 es igual a 2, y vuelvo a lo mismo, y 2 es igual a 3, 1 es igual a 3. Bueno, esa forma de pensamiento lógico es la lógica de las operaciones concretas. Y ese es el logro y ese es el salto estructural que el niño va a lograr una vez que construya la noción de la conservación de la cantidad de sustancia, porque construye, al construir esta noción, una nueva lógica de pensamiento que le lleva a un salto estructural. Y piénsenlo a la teoría de Piaget como una teoría de dominio general. No sé si recuerdan por allá cuando veían Psico 2 sobre las teorías de dominios específicos y las teorías de dominios generales, en donde por un lado teníamos a la teoría de Fodor con su modularización, con sus módulos, en donde la cabeza tenía como diferentes casillas y demás. Para Piaget, la teoría de Piaget es una teoría de dominio general. Y no hay una especificidad en sectores. Entonces, por eso hablamos de una estructura que engloba todo. Es estructuralista esta teoría también en ese sentido. Es una estructura que engloba todo, es una estructura, la estructura de nuestro sistema cognitivo, que se va complejizando y que la complejización de una de las partes a veces lleva a la complejización del todo. Por eso están estos saltos estructurales. No sé si recuerdan a Sonia cuando, si vieron los videos de teóricos o si mismo cuando se asistieron en los teóricos en algún momento o en alguno de los prácticos, ese dibujo de la espiral que van haciendo. Bueno, la espiral básicamente lo que implica es justamente esto de la complejización de la estructura. No es una acumulación de saberes. En esto nos diferenciamos del empirismo. No es que la estructura se complejiza porque suma ladrillos y de la nada de una pared se volvieron una pared de 2 pisos y eso lo hizo más compleja. No es lo que va esta teoría. Esta teoría lo que va a decir es que la complejización es total en algunos puntos. El niño que no conocía el niño que conocía el mundo como de manera práctica, como sensorio motor, cuando aparece la función simbólica, todo lo que el niño previamente conocía se complejiza. Porque ahora todo puede ser pasárselo al plano de lo representativo. Y empieza a tener todas características nuevas. Bueno, esos son los saltos estructurales. ¿Me van siguiendo en esta idea? Sí. Entendiendo esto, volvamos a la psicogénesis. Como les decía, en un nivel 1, el niño es no conservador. Y al ser no conservador, podemos decir que el niño está en un estadio preoperatorio. Si lo podemos ubicar, y hiciéramos un listado y digamos nivel 1, 2 puntos. Bueno, ¿qué hay en el nivel 1? El nivel 1 el niño está en un estadio preoperatorio. Porque para que el niño esté en un estadio de operaciones concretas tendría que haber construido la noción. Y como todavía no lo hizo, el niño todavía es preoperatorio. Asimismo, el niño va a poner en juego dos observables. El observable sujeto y el observable objeto. ¿Y qué es el observable sujeto y el observable objeto? Bueno, como les veníamos hablando de los observables, el observable es lo que se puede ver desde la acción. Ya sea el observable sujeto es la acción propiamente dicha del sujeto y el observable objeto es la reacción que va teniendo esa acción sobre el objeto. Por ejemplo, el observable sujeto positivo, ¿no?, de la acción de hacer una salchicha sería la acción de alargar. El observable sujeto negativo de la acción de hacer una salchicha sería la acción de afinar. El observable objeto positivo de hacer una salchicha sería el alargamiento. Y el observable objeto negativo de hacer una salchicha sería el afinamiento.
Entonces, veamos acá, ¿no? La acción en sí tiene observables positivos y negativos. El observable sujeto es la acción en sí que realiza el sujeto. Y el observable objeto negativo, el observable objeto negativo y positivo es la reacción que va teniendo ese objeto ante esa acción que realizó el sujeto. Y qué es lo que el niño va a poder ver en ese momento, qué es lo que el niño está poniendo en juego. Y el niño en un primer nivel solamente ve los observables positivos. E insisto con esto de, es lo que el niño puede ver en ese momento. Porque claramente vos decís, no, el niño me dijo acá que había más. Entonces claramente si está diciendo que acá hay más, acá hay menos. Sí, para nosotros lo entendemos así. Pero el niño en ningún momento está pensándolo en esa lógica. El niño te está diciendo que acá hay más, pero no está entendiendo, no tiene esa reversibilidad de pensamiento para decir si por ende acá hay más, es por ende acá hay menos. No está pensando bajo esa misma lógica, porque todavía no hay un observable que se le presenta al niño en este nivel que no sea un observable positivo. Entonces, los observables que ve son el observable sujeto positivo, ve la acción de alargar, y el observable objeto positivo, que es el alargamiento en sí. Eso es lo que ve el niño. Entonces, cada vez que vos le preguntes en la entrevista si alguno comería más, alguno comería menos, o los dos comeríamos lo mismo, el niño siempre te va a decir que alguno de los dos comería más. Y eso es el indicador clínico para nosotros, que es justamente lo que a nosotros nos indica que el niño está poniendo en juego. Eso es observable, porque nosotros no podemos ver lo que el niño ve, y nunca lo vamos a poder hacer. Nosotros podemos inferir que el niño está viendo algo o está poniendo en juego X observables en función de los indicadores clínicos que me da el niño. Y los indicadores clínicos son las respuestas que el niño me da en una entrevista que realizamos en un proyecto, ¿no? En este caso, en un trabajo. Entonces, el indicador clínico de este nivel es siempre hay más. Tenemos los observables, tenemos el indicador clínico, sabemos que es preoperatorio, pero un poco volviendo a lo que hablábamos ayer y en relación a esto de, bueno, que hay una perturbación que se presenta acá, porque en la entrevista que se hace, nosotros introducimos la perturbación. Independientemente del nivel que sea el niño, nosotros, la entrevista está pensada para introducir la perturbación. ¿Por qué? Porque el niño me va a decir que hay más. Y yo en la contraargumentación le voy a decir, un niño de tu edad me dijo que le había hecho la entrevista, me dijo que si bien había más en la salchicha porque era más larga, la pelotita era más gorda y por ende comeríamos lo mismo. ¿Vos qué crees? ¿El niño tiene razón o se equivoca? En ese discursito que acabamos de hacer, nosotros estamos introduciendo la perturbación, porque le estamos diciendo al niño los observables que él no había tenido en cuenta. Pues dijimos, bueno, si bien acá la salchicha de más, al mismo tiempo es más fina, o la pelotita es más gorda y acá es más fino. Bueno, mostrándole esos, eh, esos observables o poniéndolo en juego, nosotros le estamos introduciendo la perturbación. El niño en un nivel 1, a pesar de que nosotros introduzcamos la perturbación, lo va a ignorar. Nunca, no le va a dar la razón al niño hipotético. Porque si le da la razón al niño hipotético, estamos hablando de un niño de otro nivel, no un niño de nivel 1. Entonces, si el niño de este nivel ignora la perturbación, estamos hablando de una reacción de qué tipo. Cuando hablamos de la reacción de tipo alfa, beta y gamma. Alfa sería. Exactamente, sería una reacción de tipo alfa. Porque ahora el niño va a dar una respuesta, pero sosteniendo su respuesta inicial, ignorando a pesar de que nosotros le dimos todos los argumentos y utilizamos este niño hipotético.
Entonces, ahí nosotros tenemos un niño de un nivel 1. ¿Qué pasa ahora en el nivel 2? ¿Cuál es la novedad en relación a esto? Si el niño va a seguir siendo no conservador en un nivel 2. Por ende, su estructura va a seguir siendo preoperatoria. Pero la novedad va a aparecer en el observable. Y no en cualquier observable, sino en el observable objeto negativo. Va a empezar a aparecer en el objeto el observable negativo. Porque el niño no lo va a ver en la acción, no va a ver la acción de afinar cuando haga la salchicha. El niño va a ver que la salchicha de repente se volvió fina, va a ver el afinamiento de la salchicha y va a decir que en alguna de las transformaciones, aunque sea en una, va a nombrar que hay menos. Aunque diga, en esta hay más, pero acá hay menos, el simple hecho de que el niño pueda decir que hay menos, verbalizar diciendo hay menos, por más que antes haya dicho en esta hay más y en esta hay menos, implica que el niño está viendo el observable negativo del objeto. Y si el niño en este indicador clínico nos dice, aunque sea una sola vez, hay menos, como marca de que a nosotros nos está dando cuenta de que algo está viendo, que nosotros obviamente ya sabemos la respuesta porque ya vemos todos los observables, ya los coordinamos, este indicador clínico nos indica esto. Pero ¿qué pasa? Ante una contraargumentación, una perturbación que fue instaurada, que se le fue marcada, que se utilizó el niño hipotético, el niño en este nivel sigue respondiendo mantenerse con su respuesta de nivel, su respuesta inicial. Y si se mantiene con su respuesta inicial y no utiliza el hipotético, o sea que ignora la perturbación, podemos decir entonces que el niño es un niño, que el niño está haciendo una reacción de tipo alfa. ¿Qué pasa ahora con un sujeto de nivel 3? Y el nivel 3 siempre es un nivel que de mayor conflicto. Y es un nivel de mayor conflicto porque en este nivel, si bien todavía el niño sigue siendo no conservador, y por ende, al ser no conservador, sigue teniendo una estructura preoperatoria, va a empezar a ver todos los observables. Va a ver el observable sujeto negativo y va a ver el observable objeto negativo. Aquellos que no veían el primer nivel. Ahora ve todos los observables, sujeto y objeto, positivo y negativo, de ambos. Pero ¿qué pasa? No alcanza solamente con verlos, sino que tiene que coordinarlos. Tiene que haber una coordinación entre ambos. O sea, en este sentido la coordinación, piénsenlo en esto que hablábamos hoy, ¿no? Es la misma distancia que yo acerco la mano a la cámara que alejo el respaldar y viceversa. Eso para nosotros hay una coordinación entre los observables, entre la acción y entender que la acción es reversible en sí, que nos da esa coordinación inicial, que al niño todavía no la tiene y que lo podría corroborar recién si hace las pruebas y si corrobora realmente que hay la misma cantidad. Y eso lo hace el niño siempre con el retorno empírico, por ejemplo. En el retorno empírico, cuando nosotros hacíamos las entrevistas y el niño nos daba una respuesta no conservadora, nosotros le preguntábamos al niño, bueno, ¿y cómo podemos hacer para tener la misma cantidad? Y el niño, no conservador, siempre les dice, o pide hacer o hace, de vuelta una bolita. Si el niño hace de vuelta una bolita o pide hacer de vuelta una bolita, estamos viendo que el niño está pensando bajo una lógica preoperatoria, bajo una lógica de invertibilidad, porque entiende las acciones en un solo sentido. Entonces, al no poder coordinarlos todavía en este nivel, pero al ver todos los indicadores clínicos, el niño empieza a oscilar entre respuestas conservadoras y respuestas no conservadoras.
Y esta oscilación principalmente se da, o una porque da una respuesta conservadora porque dice, listo, lo entendí, y entiende que hay lo mismo, pero al introducir de vuelta, introducir la perturbación, o mejor que introducir la perturbación, al introducir la contraargumentación para ver la estabilidad de la respuesta, el niño, si está en un nivel 3, va a cambiar su respuesta inicial. Va a darle la razón al niño hipotético casi siempre, porque justamente lo que el niño no puede entender, no puede comprender, si bien está viendo todo se le está haciendo presente, pero hay algo que no le termina de cerrar, porque todavía no lo está coordinando. ¿Y qué es lo que hace el niño? Soluciones de compromiso. Una solución parcial que pueda encontrar en ese momento para salir de esa situación y superar ese desequilibrio. Una reacción de tipo beta. Entonces, el indicador clínico es la oscilación entre respuestas conservadoras, entre respuestas conservadoras y no conservadoras. Y la reacción, como les he dicho, es de tipo beta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, ¿qué? Y esto es importante. No cometan el error en el término de pensar en qué estructura está el niño. Si el niño está dando respuesta conservadora y no conservadora, entonces, ¿qué está? ¿Es preoperatorio? ¿Es operatorio concreto? ¿Es mitad y mitad? No, es preoperatorio. No se está, no sé, es un poco operatorio y un poco preoperatorio. Es como decirle, a ver, entiéndanlo como en el sentido de, es una lógica de pensamiento totalmente distinto. Es como decirle, no, soy un poco judío y un poco ateo. O es como decirle, creo un poco en la gravedad y un poquito no. Y es como, no puede ser una cosa o la otra. No tiene sentido, es como contradictorio en ese sentido. No podés pensar una cosa y pensar otra al mismo tiempo, que es totalmente contraria. Bueno, en este sentido funciona la estructura. No podés estar como pensando o teniendo una lógica de pensamiento preoperatoria y al mismo tiempo una lógica de pensamiento de operaciones concretas. O se está en una o se está en otra. Y no es hasta el nivel 4 en donde el niño está en un nivel de operaciones concretas. Porque el niño en este nivel ya ve todos los observables, los pone, y no solamente que los ve, sino que los coordina. ¿Y cómo sabemos que los ve y los coordina? No solamente porque da respuestas conservadoras, sino que da 3 tipos de argumentos que pueden aparecer uno u otro, que nos dan a entender que el niño está pensando bajo una lógica de reversibilidad. ¿Cuáles son estos 3 argumentos? El argumento de identidad, de reversibilidad y de compensación de relaciones. O de compensación. El argumento de identidad es poder identificar el objeto a pesar de las transformaciones y que el niño lo que le va a decir es, hay la misma cantidad porque no le quitaste ni le agregaste nada. Le da la identidad cuantitativa al objeto a pesar de las transformaciones cualitativas del objeto. El argumento de compensación o de compensación de relaciones es cuando el niño le dice, sí, hay la misma cantidad, porque si bien la salchicha es más larga, la pelotita es más gruesa. O si bien la salchicha es más larga, es también más finita. Compensa las relaciones
de la transformación que se va realizando y va haciendo esa comparativa. Si bien no, hay la misma cantidad porque si bien la galletita es más grande, es más finita y la pelotita es más gordita. Bueno, ese argumento de compensación de relaciones es un argumento de una lógica de reversibilidad. Y el argumento de reversibilidad es cuando el niño utiliza parte de la base donde dice, sí, hay la misma cantidad y podés... Se escuchó como doble un segundo, ¿no? Y podés... y podés verificarlo, o podés darte cuenta si haces de vuelta una pelotita. Y esta vez se genera confusión con el retorno empírico, pero el retorno empírico parte de la base de donde no es conservador, donde el niño no conservador que utiliza el retorno empírico dice, no hay la misma cantidad y hay que hacer una pelotita de vuelta para que haya la misma cantidad. Y el niño que es conservador y da un argumento de reversibilidad, lo utiliza a modo de ejemplo, decir, es la misma cantidad y mirá, podés comprobarlo si haces la pelotita y vas a ver que es lo mismo. No es necesario hacer la acción, él ya sabe el resultado de la acción previo a hacerlo y no tiene que comprobarlo con la acción, sino que la acción comprueba lo que él ya venía diciendo en el argumento de la reversibilidad. O sea, que eso sería como la respuesta correcta, por decirlo así. Exactamente. Y la reacción de este nivel es una reacción de tipo gamma, porque ya la perturbación no existe, porque ya se integró y por ende ya no hay perturbación alguna. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Con respecto a lo que... perdón, justo me llegó una notificación y me descolocó. Con respecto a lo que va en esta psicogénesis y lo que se pregunta de esta psicogénesis, seguramente pueden utilizarlo mucho de ejemplo. Y es importante saberse los 4 niveles. Esta tablita que les fui armando en el chat, es importante que puedan saberla, que puedan entenderla y que puedan entender a qué hace referencia en relación a lo que les pueden preguntar, porque muchos de los ejemplos que se pueden llegar a utilizar, sobre todo en las primeras unidades o en general preguntándole, bueno, ¿cómo podemos ver la teoría de la equilibración en la psicogénesis? Bueno, es un poco lo que van a tener que contar, es un poco lo que veníamos hablando recién. Así que apóyense mucho en aprenderse bien esta psicogénesis. Y también va a haber algunos docentes que les preguntan directamente por la psicogénesis, los niveles o la definición de observables y cuáles son los indicadores clínicos que aparecen en cada nivel. Después, principalmente, entender lo de la reversibilidad como pensamiento operatorio, como la novedad a llegar y a construir en esta noción, y entender esto, la reversibilidad como las acciones reversibles, ¿no? Que una acción tiene dos sentidos que están en sentido opuesto y que se contrarrestan en sí. Uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Vamos con el siguiente tema. ¿O quedó alguna duda de este? Cuando habla de que se integra la perturbación pero no se compensa, ojo con eso. Ojo con eso porque se puede confundir como diciendo como que ya en el nivel 3 no hay perturbación, sino que se reconoce básicamente lo que hace referencia. Se reconoce la perturbación como sucede con las reacciones de tipo beta. Ya no se ignoran
las perturbaciones como en el nivel 1, en el nivel 2. En el nivel 3 ya uno la reconoce y las intenta compensar, pero no las puede compensar todavía porque no coordina los observables, porque no está coordinando a través de un pensamiento reversible. Sería como que lo reconoce, pero que no sabe por qué pasa. ¿Cómo? Sería como que reconoce la perturbación, pero que no sabe por qué pasa. Claro, todavía el niño no, hasta que no la pueda integrar totalmente a esa perturbación y no la pueda solucionar en una reacción de tipo gamma, todavía no entiende por qué. Sabe que hay algo que está mal, ve todos los observables, pero hay algo que no lo está pudiendo coordinar, porque hay algo que el niño tiene que construir todavía y que tiene que complejizar su estructura para poder complejizar ese objeto que es la cantidad. Pero una pregunta, ¿de cuatro más tres soluciones posibles? Una era de identidad. ¿Cómo? ¿Me podrías explicar lo del nivel 4 que da como tres soluciones posibles y una era de identidad? Claro, los argumentos que veníamos hablando, el argumento de identidad, el argumento de reversibilidad y el argumento de compensación de relaciones. Claro, pero con estos argumentos ya está la reacción gamma, ¿verdad? O sea, porque ya compensó la perturbación. No estoy entendiendo la pregunta. O te escucho medio mal por eso. Digo que con esos argumentos ya igual ya es porque ya compensó esa perturbación. Y esto ya está una reacción gamma, ¿no? Claro, claro, cuando el niño da esos argumentos es porque ya la perturbación la compensó y está dando argumentos que son argumentos lógicos, al fin y al cabo, y al dar esos argumentos lógicos son argumentos de lógica reversible. Y eso nos da a entender a nosotros como indicador clínico de que el niño tiene un pensamiento reversible y por ende está en un nivel 4 de esta psicogénesis porque ya la construyó. ¿Avanzamos? Bueno, en relación a lo que veníamos hablando, bueno, vamos a hablar sobre aprendizaje y desarrollo. Hay un texto que está muy bueno y que lo van a tomar y lo evalúan mucho sobre las investigaciones de la Escuela de Ginebra, en donde vamos a ver dos temas principalmente, tanto como el fracaso escolar como las investigaciones que va haciendo Piaget, más que Piaget, la Escuela de Ginebra en sí, en la cual surge en aquel momento, con esto de que veníamos hablando, la noción de la conservación de la cantidad de sustancia y una discusión que se estaba dando en la época, es, bueno, el aprendizaje tracciona al desarrollo o el desarrollo tracciona al aprendizaje. En ese sentido, lo que nosotros empezamos a leer en este texto es, bueno, cuáles eran las posturas de aquel momento. Y en aquel momento Piaget va a discutir principalmente con el conductismo, con el empirismo, ¿no? En este sentido, y en el cual el, el postulado que venía teniendo el empirismo en aquel momento es que el aprendizaje está por encima del desarrollo, que a través del aprendizaje los sujetos se podrían desarrollar. Es un poco un jaque que le venían haciendo al innatismo. El innatismo en aquel momento mantiene una postura de que, bueno, el desarrollo, sin desarrollo no hay aprendizaje posible. Y el empirismo dice, se puede realizar el desarrollo a base de aprendizajes. En sentido de
piénsenlo como la escuela, ¿no? En este sentido de que, bueno, el aprendizaje es simplemente una repetición de saberes y que yo simplemente por explicarte algo, vos lo deberías saber, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ese discurso que es muy empirista, ¿no? No, si yo ya te lo expliqué, deberían saberlo. No funciona así. Y eso es lo que nos explica por lo menos Piaget desde esta teoría. En este sentido, lo que va a hacer las investigaciones que va a empezar a realizar el empirismo sobre estas investigaciones que ya venía realizando Piaget sobre la noción de la conservación de la cantidad de sustancias, lo que le va a decir es, yo te puedo probar que esto se puede enseñar. Y si se puede enseñar, obviamente se puede aprender, ¿no? Y eso va a llevar a que los niños se desarrollen antes, ya que recordemos que Piaget estaba estudiando el conocimiento espontáneo y que y cuando hablamos de conocimiento espontáneo, hablamos de no de que el conocimiento aparece un día para el otro, porque todo lo contrario es lo que dice esta teoría, ¿no? Sino espontáneo en el sentido de se interesó en aquello que los niños aprenden, que parece que lo aprenden de la noche a la mañana, pero que por detrás hay todo un proceso de construcción de conocimiento que es mucho más complejo. Porque no es que nosotros a nuestros hijos o sobrinos o lo que sea les decíamos, le enseñamos qué era la cantidad. Pero los niños tarde o temprano lo terminan aprendiendo. No le enseñamos lo que es la gravedad en sí. Pero los niños saben que si sueltan algo se va a ir para abajo. Entonces, ese conocimiento espontáneo que empieza a aparecer es lo que a Piaget le interesa, porque es un conocimiento que nadie le enseña al niño y que por ende el niño termina construyendo de alguna forma. Y es ese proceso de construcción en lo que Piaget se va a interesar. Ahora, el innatismo, el empirismo, lo que va a hacer en esta primera investigación es, va a ir a un colegio en el cual va a realizar la entrevista de la noción de la conservación de la cantidad de sustancia y les va a enseñar a través de una clase teórica a los niños eh, de cómo la sustancia se conserva a pesar de las transformaciones. Realizaban la entrevista a los niños y les explicaban cada uno de los pasos, los hacían, no solamente que le hacían la entrevista, sino que al mismo tiempo como se los pesaban, les mostraban que era lo mismo, se les mostraban empíricamente a los niños de que la cantidad no cambiaba. Realizada toda esa explicación y haciéndole a los niños, verificando a ver en qué nivel de la conservación de la cantidad de sustancia estaba, la gran mayoría de los niños ya habían construido la noción de la conservación de la cantidad de sustancia. Y en base a esto, el empirismo se sostenía para decirle, ves, Piaget, las cosas se pueden enseñar y el aprendizaje está por encima del desarrollo. A lo que Piaget va a responder ante esta investigación, realizándole a estos mismos niños una segunda investigación en la cual les va a realizar la entrevista nuevamente, pero en vez de utilizar la plastilina, cambia el objeto. No recuerdo bien ahora qué objeto era, pero por modos didácticos, digamos un alfajor, y en vez de utilizar una plastilina, Piaget utiliza un alfajor. ¿Qué es lo que pasa? Los niños que en un primer momento estaban dando respuestas conservadoras, empezaron a dar respuestas no conservadoras. Y entonces, ¿qué es lo que pasó acá de por medio? Lo que va a decir Piaget es que claramente acá no hay una construcción de conocimiento posible. No hay una construcción de una noción ni de un esquema, porque recordemos la definición de esquema, son sistemáticos, generalizables y transponibles. Y claramente lo generalizable del esquema no estaba acá, porque cuando se cambió del objeto, aquello que se había aprendido supuestamente de la conservación de la cantidad de sustancia no estaba. Lo único que había logrado hacer el empirismo en aquella investigación era enseñarle a los niños que la plastilina, a pesar de las transformaciones, conservaba la cantidad. Entendieron la noción de la conservación de la cantidad de sustancia en la plastilina, pero no en todos los objetos. Entonces no es una noción, no es un esquema. Jaque de Piaget hacia el empirismo, ¿no?
esta es un poco la postura que va a tener Piaget y decirlo, bueno, si bien las bases del empirismo estaban mal fundadas, porque claramente no están entendiendo como nosotros entendemos al sujeto, cómo construye conocimiento, en sí no podríamos hacerlo, en este caso, nosotros a la investigación. Realmente investiguemos, antes de cegarnos en una postura, investiguemos si realmente se pueden enseñar estas nociones básicas, centrales a los niños, pero hagámoslo de la forma que nosotros entendemos y comprendemos a los sujetos. Y en este sentido van a realizar una nueva investigación en la cual van a buscar niños que hayan aprendido el esquema topológico y el esquema numérico. El esquema topológico ese es el esquema que a través de que pueden medir la distancia a través del espacio, en donde si yo te puedo decir un niño que tenga un esquema topológico y que pone en juego un esquema topológico, es decir, bueno, esto tiene un inicio, esto tiene un final. Y que poder dar esa noción de topológica de alguna forma era lo que los sujetos buscaban que pudieran hacer como mínimo. Y al mismo tiempo que tengan el esquema numérico, porque en la coordinación de esos dos esquemas es que iban a intentar dar cuenta y construir la noción de longitud. Por ende, los niños que se buscaban no tenían que tener construida la noción de longitud. ¿Qué es lo que pasa? Se realiza una investigación donde a los niños se le dan 7 fósforos y a los investigadores tienen 5. No, más, miento, les dan muchos más a los niños, no le ponen un límite de fósforos. Los investigadores sí tenían 5 fósforos, los niños le dan una cajilla. Y la consigna que le van a dar al niño es clara. Yo voy a armar un camino con los fósforos de determinada forma que vos poniéndolos de manera horizontal, o sea, el niño sí o sí los tenía que poner de manera horizontal, recorramos el mismo camino. ¿Qué implica esto? El niño, los investigadores en la primera línea que hizo un dibujo, algo así, les dejo en el chat ahí. Puso 5 fósforos de esta forma. ¿Qué pasa? Los niños, ¿qué hicieron? Pusieron 6 fósforos que son más chiquitos. Y que eso es importante, porque los niños también les dijeron de entrada en esta investigación, estos fósforos que tenían los investigadores eran mucho más grandes. Que el niño tenía que descubrir de alguna forma la relación entre cuántos fósforos chiquitos son 5 fósforos grandes. Entonces los niños en una primera ponen 6 fósforos de esta manera. ¿Qué pasa? Perfecto, listo, resuelven. Utilizan el esquema topológico. Ponen los fósforos de determinada manera y se dan cuenta de que ahí le alcanza. Empieza acá, termina acá, listo. Vamos ahora al segundo. Y en el segundo, los investigadores hicieron una especie de signo de pregunta con los fósforos y utilizaron 4 fósforos. Imagínense un signo de pregunta con fósforos, con 4 fósforos en este sentido. Los niños claramente no podían utilizar el esquema topológico en este caso como utilizaron el primero, porque claramente arranca acá, termina acá, te das cuenta de que con un fósforo y medio te alcanza, y claramente el camino es más largo, y la premisa que el niño tiene que resolver es, si yo arranco el camino acá y termino el camino acá, vos, poniendo palitos vos, que recorramos la misma distancia, que nosotros arranquemos a caminar al mismo tiempo por estos dos caminos distintos y lleguemos al final al mismo tiempo, recorramos la misma distancia. Entonces, ¿qué hace acá el niño? Activa su esquema numérico. Y al activar su esquema numérico, ¿qué hace? Cuenta los palitos. Dice, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4. Pone 4 palitos. Entonces, listo, resuelve. ¿Qué hacen ahora los investigadores? Bueno, en el tercer ejercicio, le ponen de manera horizontal los 5 fósforos que ellos tenían.
Y ahí claramente era mucho más fácil para resolverlo el niño. Pone directamente los fósforos, activa su esquema topológico y pone la cantidad de fósforos. Mira, en el chat me quedó perfecto la distancia entre uno y el otro. 7 fósforos es la relación de 5. Ahí claramente este último ejercicio le está diciendo al niño que la relación de 5 fósforos es la misma que 7. Porque 5 fósforos a lo largo tienen la misma distancia que 7 fósforos del niño a lo largo. Entonces, cuando vayamos a resolver los ejercicios, le dice, bueno, listo, ya lo resolvimos, ahora vamos a ver cómo resolviste. En el primer ejercicio, el niño le dice, yo arranqué acá, terminé acá, bueno, listo, activó su esquema topológico. Vamos al segundo ejercicio. En este conté los palitos y puse el 4 fósforos. Qué bueno, perfecto. A ver, volvamos de vuelta al primero, le voy a decir. Volvemos al primero. Resolvé el primero como resolviste el segundo. Y el niño va a empezar a contar y va a decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando cuenta los fósforos que él puso, va a contar y le va a sobrar uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto cognitivo porque si acá lo resolvió con 4 a 4, la relación era 1 a 1, de repente acá no. El niño acá puede hacer distintos tipos de reacciones. Puede hacer una reacción de tipo alfa y decir, no, está bien. Perfecto, ignora la perturbación. Una reacción de tipo beta, en la cual el niño había niños que o quitaban directamente el fósforo, solución de compromiso que les servía para ese momento, o había otros que doblaban uno de los fósforos para arriba, o había otros que cortaban un fósforo a la mitad como solución de compromiso. Cuando iban de vuelta al último ejercicio y les pedían que contaran, el niño contaba 1, 2, 3, 4, 5 y y contaba los suyos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al ver que contaba 5 de ellos y 7 de él, y que básicamente, topológicamente, porque los dos eran dos líneas paralelas, eran totalmente idénticas, se confirmaba ahí al niño la relación entre 5 a 7. El niño que entendía esta relación y la finalidad de esta investigación es que a través de generando estos conflictos cognitivos lleven al niño a pensar y que se dé cuenta a través de estos conflictos y pueda construir la noción de longitud. El niño que construía la noción de longitud y volvía de vuelta al primer ejercicio y ponía un palito más. Y a pesar de que se pase topológicamente la distancia, el niño entendía la relación 5 a 7. Al poner ese fósforo extra y agregarlo, confirmaba al investigador de que el niño había comprendido la noción. O podía decir directamente ignorar, está todo bien, perfecto, o solución de compromiso. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, los resultados de esta investigación prácticamente lo que va a decir es: no hubo tantos casos de niños que construyeron la noción efectivamente. En este sentido no era un número significativo para decir sí, si vos haces A más B vas a tener C. Había niños que la construían y había niños que no. Entonces, no se puede acelerar el desarrollo a través de la enseñanza, pero sí, lo que van a decir, se puede maximizar las posibilidades de desarrollo si se generan los conflictos cognitivos que lleven al niño a pensar. ¿Y por qué esto de maximizar? Porque los sujetos, finalizadas las investigaciones, si bien no todos aprendían la noción, sí un gran porcentaje, un 67% si no me equivoco, de los investigados
tuvieron un avance en la psicogénesis de la noción. Niños que hacían reacciones de tipo alfa pasaron a hacer reacciones de tipo beta, que en un primer momento cuando se los seleccionó hacían reacciones de tipo alfa, hicieron reacciones de tipo beta, y niños de tipo beta que hicieron después reacciones de tipo gamma e incorporaron a la noción. O fueron más complejas las resoluciones de tipo beta que fueron haciendo. Entonces podemos ver que hay una maximización del desarrollo, que es posible maximizar en el sentido de maximizar las posibilidades de desarrollo, que no necesariamente es acelerarlo, sino que facilita al desarrollo y a la comprensión. Desde los pilares de la teoría, primero interactuando con el objeto, si no se interactúa con el objeto es imposible que el niño aprenda algo, y no solamente interactuando, sino también generando conflictos cognitivos que lleven al niño a compensarlo. A que el niño se encuentre con estos conflictos, pero no, encontrarse con un conflicto no es decirle que está mal. Porque decirle que está mal no es generar un conflicto cognitivo. Si igual al niño le decís, no, esto que hiciste está mal, el niño nunca va a entender por qué está mal. En cambio, si el conflicto cognitivo es generado por el mismo niño, porque en el sentido de es su misma estructura la que le dice, che, hay algo acá que no está cerrando, lleva a que el niño se ponga a pensar y intentar entender por qué eso que en un principio le cerraba, ahora ya no. Porque los niños son curiosos, porque los niños les gusta aprender, necesitan aprender y tienen esa necesidad de aprender, pero porque no por el simple hecho de ser niños, sino por el simple hecho de ser un sujeto pensante con una estructura organizada. ¿Qué es lo que va a decir esta teoría? Nuestra estructura es una totalidad organizada y si algo se sale de ese orden, eso nos genera un conflicto y no podemos vivir con ese conflicto. Porque es como de repente vuelvo a lo mismo, es como si de repente pestañeas y todos los colores se volvieron rosa. Y vos decís, no lo podés ignorar, es como el mundo cambió de repente. ¿Por qué? ¿Me van siguiendo en esta idea? ¿No tienen una duda o algo no se entendió? Bueno, si no, seguimos con la unidad 5. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Quería preguntar algo? Hay una primera de estas investigaciones. Son 3 etapas, ¿no? Sí, esta es puntualmente la tercera, es la última etapa de esta investigación, que es la que nos termina dando las resoluciones en general, y que va en relación a estas primeras contradicciones que va teniendo con el empirismo en las primeras investigaciones que realiza el empirismo y la contraargumentación que realiza Piaget en su momento. Bien. Bueno, ¿seguimos? Unidad 5. Acá lo que tenemos en la unidad 5 y que va a cambiar y que va a diferenciarse un poco de lo que ya veníamos viendo y conociendo, es que ahora empezamos a hablar de un objeto no físico, no natural, sino un objeto de tipo mixto. ¿Y qué quiere decir que un objeto sea de tipo mixto? Es que va a tener un objeto que tiene características físicas y que tiene características sociales y culturales.
¿Cuál es este objeto? Bueno, justamente el objeto que vamos a ver en esta unidad es el de la escritura alfabética. Estas investigaciones que nosotros vamos a ver son las investigaciones de Emilia Ferreiro, es una psicóloga argentina que estuvo muchos años trabajando acá en la cátedra de la UBA, también fue parte en algunos proyectos de la UNLP en su momento, ha venido muchas veces acá a la UNLP, fue exiliada en la última dictadura militar y que fue allí donde empezó a trabajar con Piaget y empezó a formular muchas de estas teorías y que ella se centra sobre todo en un problema en aquella época, que era el problema de la alfabetización y entender por qué se daba esta alfabetización y poder pensarlo, y si se podía pensar desde un objeto de estudio piagetiano. En este sentido, lo que Emilia Ferreiro va a realizar con la historia de la ciencia, ¿no? con esta investigación que va a hacer un recorrido histórico sobre la escritura en sí, va a poder delimitar, no voy a profundizar en toda la historia de la escritura en general, pero sí en las resoluciones que esto le da, que le va a poder delimitar entre dos aspectos de la escritura. Un aspectos centrales y aspectos periféricos. El aspecto central es lo que Emilia le va a interesar propiamente y lo que va a decir, esto es lo que hace a la escritura alfabética y el resto es complementario. Es necesario, es importante, sí, pero no es fundamental para entender que los sujetos puedan comprender cómo funciona nuestro sistema de escritura y que los niños construyen este sistema de escritura entendiendo las nociones centrales de la misma. ¿Cuáles son estas nociones centrales? Bueno, justamente la noción central de esta psicogénesis y de este sistema de escritura es la relación entre fonema y grafema. Una relación que es de uno a uno, una relación de fonema, una relación de fonema en el sentido de la unidad mínima de sonido, una relación de grafema, la unidad mínima de escritura. En esta relación fonema-grafema, nosotros podemos dar cuenta de la oralidad que está puesta en la escritura, porque la escritura al fin y al cabo es una representación de la lengua oral. Si yo ahora apago la cámara y empiezo a dictar, ustedes van a poder escribir perfectamente lo que yo les dicte, porque al fin y al cabo no es una representación de lo que ustedes ven, sino que es una representación de lo que ustedes escuchan. Entonces hay una relación entre fonema y grafema que el niño tiene que descubrir, que ese es el punto de llegada que tiene que encontrar el niño a la hora de crear este sistema de escritura, que en un principio el niño lo crea desde su propio mundo, de su propio entendimiento, de su propia forma de concebir a la realidad. Y después tenemos los aspectos periféricos, que los aspectos periféricos son, por ejemplo, la ortografía, la sintaxis, por ejemplo, los signos de interrogación, exclamación, que nosotros no hacen a la escritura en sí. Si yo agarro un texto en alemán y se los muestro ahora, ustedes me van a decir dónde están ubicadas, dónde hay una pregunta, dónde hay una exclamación, etcétera, dónde comienza o termina un párrafo. Pero porque ustedes me puedan decir eso no implica que ustedes sepan leer alemán, porque no es lo central de la escritura, es lo periférico. Que el niño escriba elefante con una E para el otro lado no implica que el niño sea analfabeta, porque no es el alfabetismo, el niño está entendiendo perfectamente la relación entre fonema y grafema. Solamente tiene que afinar aspectos periféricos a la escritura. Y esa es la investigación que va a realizar Emilia Ferreiro en relación a esto. De cómo los niños construyen este sistema de escritura y va a crear esta psicogénesis,
¿no? Y recordemos, ¿no? Cuando hablamos de psicogénesis, este proceso psicológico que va haciendo el niño para construir un conocimiento, en este caso un sistema. Y lo particular también de esto, de este objeto que es mixto, que vuelvo, insisto, si, a ver, yo tengo acá en algo escrito, si yo tapo esto que está escrito y les digo a ustedes que lo lean, no lo van a poder leer. Ahora, si esto que está escrito, fueran palabras en japonés y yo les pido que lo lean, ustedes no lo van a poder leer tampoco. ¿Por qué? Porque primero, la característica física del objeto, de la escritura, es que tiene que tener algún tipo de materialidad, tiene que estar impresa en algún lado la escritura. Y en el momento donde yo dejo de ver la escritura, es imposible que yo la pueda leer de alguna forma. Entonces son aspectos físicos de este objeto. Pero también tiene aspectos sociales y culturales, porque vos tenés que entender el idioma también, y las reglas de este sistema de escritura, que es un sistema de escritura creado por el hombre. Y en este sentido, si yo les pongo ahora una oración en japonés, y claramente ninguno lo va a poder, porque esos son los aspectos sociales y culturales de este objeto de conocimiento. Entonces es un objeto de tipo mixto porque tiene características sociales y culturales y características físicas. Y en esto, lo curioso es que no es que el niño llega ahí al sistema de escritura, es introducido por un otro. Y es introducido por un otro no necesariamente de manera consciente, es introducido por un otro que es de manera inconsciente, porque el niño empieza a ver las reacciones de los adultos ante unas marcas que en un principio parecen opacas. El niño ve marcas en el mundo que son opacas en el sentido que no significan nada, y que de repente los adultos empiezan a reaccionar a esas marcas que en un principio parecían garabatos, que en un principio ni garabatos, parecían un simple dibujo, un simple relieve de una textura, y de repente esas marcas algo significan. Y algo significan porque los adultos están dándole significado a esas marcas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos con digamos que tenemos un hijo, ¿no? Y vamos con nuestro hijo al supermercado, y cuando llegamos ahí y miro, ¿dónde quedó el pasillo de tecnología? Allá dice, y voy para allá. En ese allá dice, delante del niño y el niño que está viendo cómo se va desenvolviendo el adulto, le estamos indicando al niño de que esas marcas algo significan. O cuando empieza a estar leyendo una novela, o mismo nos estamos leyendo un texto re difícil, enroscadísimo, de esos que a veces aparecen y decís, y lanzás una puteada al aire y digo, ¿qué carajo quiso decir este tipo acá? Ni él se entiende. Y de la nada nos ve ahí un niño y ve que nosotros estamos reaccionando a esas marcas y nos pregunta, ¿qué pasa? Nada, no sé, ni él se entiende qué quiso poner acá. Y cuando nosotros reaccionamos ante esas marcas, cuando hablamos de marcas, hablamos de letras, de oraciones, de palabras y demás, le estamos diciendo al niño que algo eso significa, algo eso quiere decir. Entonces esa introducción que nosotros hacemos al niño de manera inconsciente casi, ¿no? El niño empieza a intentar crear su sistema de escritura. El niño intenta hacer y copiar el sistema de escritura del sujeto para poder darle sentido, ¿no? Porque de repente volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo entiende el niño la realidad, porque es de la nada pestañeó y el mundo se volvió de rosa. Lo mismo pasa con la escritura. De la nada pestañeó y todo lo que nada tenía sentido y que todo era una textura del mundo tenía un montón de significados. Y ahí hay que encontrarle ese significado ahora. Y entonces el niño empieza a garabatear, empieza a hacer los primeros grafismos primitivos que empieza a aparecer
Pero principalmente, el niño empieza a hacer una hipótesis, que es lo que a nosotros nos va a introducir y nos va a dar cuenta de que el niño se está introduciendo en el sistema de escritura. Y el niño empieza a hacer la hipótesis del nombre. ¿Y qué es la hipótesis del nombre? Es cuando el niño empieza a dibujar y abajo del dibujo hace un garabato. Y cuando al niño le preguntamos, bueno, ¿qué hiciste? A ver, contame. Y el niño dice, acá dibujé una mesa. Y acá abajo, acá abajo dice mesa. Esa hipótesis del nombre, ese dibujo donde abajo le pongo el nombre, a nosotros nos indica que el niño está pudiendo diferenciar lo icónico de lo no icónico. Y el poder diferenciar lo icónico de lo no icónico, a nosotros nos indica que el niño ya está pudiendo reconocer dibujo de escritura. Puede diferenciar lo que es un dibujo de lo que es una escritura. Y ahí es donde el niño empieza a crear su sistema de escritura en función a lo que va viendo de la realidad, de lo que va viendo de los adultos, de lo que va viendo las escrituras en sí. Y va a crear las primeras dos hipótesis en un primer nivel. Y estas hipótesis son la hipótesis de cantidad mínima y la hipótesis de diferenciación intrafigural. ¿Qué van a decir estas dos hipótesis? La hipótesis de cantidad mínima va a decir que para que las marcas signifiquen algo, tiene que haber al menos 3. Tiene que haber al menos 3 marcas para que eso refiera a alguna palabra, refiera a alguna oración, refiera a algo en general. Y la hipótesis de diferenciación intrafigural lo que va a decir es que esas marcas, esas 3 marcas como mínimo, para que signifiquen algo, no pueden ser iguales entre sí. No puede haber 3 marcas iguales, porque si no, no está diciendo nada. Y entiéndanlo y véanlo esto como un poco está reflejado con lo que el niño ve en su realidad. Hoy la gran mayoría de las palabras que ve el niño tienen, aunque sean más de 2 o 3 letras. Y las únicas que tienen menos de 3 letras son los pronombres y algunos que otros más, o los conectores, pero la mayoría de las palabras tienen 3 letras. Entonces no está tan errada en la hipótesis que hace el niño. Y la hipótesis de diferenciación intrafigural tampoco es tan errado, porque tampoco vemos una palabra que esté compuesta por una sola letra que se repite mucho. Entonces, de algún lado lo saca al niño a esto que va construyendo, ¿no? Y que alguna lógica tiene en ese sentido. Entonces pone estas primeras reglas y el niño empieza a escribir, ¿no? Hay una pregunta. Sí, diferenciación, variedad, es lo mismo, son sinónimos. En este sentido. Poder diferenciar o variar en este sentido las marcas dentro de una misma palabra es lo que va a poner como primera regla, que es más de tipo cualitativa. Y después tenemos la regla más de tipo cuantitativa, que es la de cantidad mínima. En un segundo nivel, el niño obviamente va a seguir construyendo este sistema de escritura, y en esta construcción que va haciendo del sistema de escritura, se encuentra con que no puede escribir 2 palabras de la misma manera. Entonces va a complejizarlo un poco más y va a sumar una regla más. Va a decir una hipótesis de diferenciación o de variedad interfigural. ¿Qué es lo que quiere decir esta hipótesis? Es que 2 marcas distintas, 2 cadenas de marcas distintas, no pueden ser iguales entre sí si significan cosas distintas. Básicamente, mesa y pato se tienen que escribir
de manera diferente porque son cosas diferentes. Hasta acá, todo bien. El niño va a seguir interactuando con la escritura porque hasta acá el niño entiende la escritura como un reflejo de la realidad. Por ejemplo, el niño cuando escribe, si le pedía a un niño nivel 1 o nivel 2 que escriba hormiga y oso, oso por ahí te lo escribe con un montón de marcas y hormiga te lo escribía con 2 o 3 o 4, digo. Y si teníamos que hacer sobre objetos más grandes o más chicos, iban a variar el tipo de objeto, cómo se escribía según si era grande, si era chico, si era de determinada forma u otra. Porque hasta ese momento el niño entendía la escritura como un reflejo, una copia de la realidad. En cambio, cuando el niño llega a un nivel 3, la novedad de este nivel es la fonetización. ¿Y qué significa que aparece la novedad como fonetización? Es que el niño empieza a comprender que la escritura no es un reflejo, no es una copia de la realidad, sino que es una representación de la lengua oral. Ya no represento la realidad en la escritura, sino que represento lo que escucho en la escritura. Y eso para el niño es una revolución, porque empieza a entender a la escritura de una manera totalmente distinta. Y ahí es donde agrega una nueva hipótesis que le va a dar un orden, pero al mismo tiempo le va a generar muchísimo conflicto, que es la hipótesis silábica. ¿Qué quiere decir esta hipótesis silábica? Básicamente, que por cada marca le corresponde una sílaba. Cada palabra, por cada sílaba que tenga cada palabra, le corresponde una marca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo mariposa, 4 sílabas, un niño de hipótesis silábica lo va a escribir con 4 marcas. Y estas 4 marcas normalmente pueden ser o con valor sonoro convencional o sin valor sonoro convencional. ¿Qué quiere decir esto? Hay niños que llegan a este nivel con un valor sonoro convencional, en donde son niños que están más introducidos escolarmente, en donde ya empiezan a aprender las vocales, en donde ya conocen el A, E, I, O, U. Y niños sin valor sonoro convencional, en donde todavía no relacionan las vocales y el sonido más fuerte de cada sílaba, y te puede escribir mariposa con signos o marcas cualquiera, pero no necesariamente con la letra que le corresponde a esa sílaba. Pero el niño va a poner 4 marcas aún así, porque pone 4 marcas en función de las 4 sílabas que escucha. Ahora un niño con valor sonoro convencional escribiría mariposa con ma, a, li, i, po, o, sa, a, con esas 4 letras. Más allá de eso, esta nueva hipótesis le va a generar mucho conflicto con las hipótesis anteriores. Porque empiezan a aparecer el conflicto entre hipótesis, y esto es algo que se pregunta casi siempre en los finales, ¿qué es el conflicto entre las hipótesis? ¿Qué es el conflicto entre las hipótesis silábica y la hipótesis de cantidad mínima? Como por ejemplo en los monosilábicos. Pez, sol, flor. Bueno, son palabras monosilábicas. Y si nosotros recordemos que para el niño cada sílaba le corresponde una marca, cuando va a escribir pez, sol o flor, hace una marca y ya está, terminó de escribirlo. Pero el niño también tiene una regla que dice, para que algo signifique
la cantidad mínima que tiene que tener de marcas es 3. Y ahí tenemos un conflicto. Otro conflicto, hipótesis silábica con la hipótesis de variedad intrafigural. Si yo al niño le digo que escriba banana y es un niño con valor sonoro convencional, va a, na, a, 3 A. ¿Qué pasa? Volvemos a tener un conflicto porque la hipótesis de variedad intrafigural le está diciendo que no se pueden repetir las mismas marcas dentro de una misma palabra, dentro de una misma cadena de marcas. Y la hipótesis silábica con valor sonoro convencional le está diciendo que lleva 3 marcas y que son esas 3 marcas. Y ahí tenemos un conflicto cognitivo. Otro conflicto, la hipótesis silábica con la hipótesis de diferenciación interfigural. Y en este caso tenemos otro conflicto más, que es cuando, por ejemplo, el niño se le pide que escriba oruga y tortuga. Oruga, O-U-A. Tortuga, tor, o, tu, u, ga, a, O-U-A. Las dos palabras se escriben para el niño que está en un nivel silábico de la misma manera. Y eso le genera un conflicto. Y también, o el cuarto y último conflicto que se le sigue generando es la hipótesis silábica con los observables de la realidad. Porque el niño va a comparar con las escrituras adultas o con escrituras que él conoce y va a ver que sus producciones son diferentes. Y eso le va a generar un conflicto. Por ejemplo, el caso Luciano, en donde Luciano, ¿qué hacía? Se le pedía que escriba su nombre, Luciano escribe su nombre a la perfección, pero saber escribir el nombre no implica que el niño sepa escribir y sepa leer, ¿no?, lo que está escribiendo. Cuando se le pide a Luciano que lea su nombre, y Luciano era un niño a nivel 3, que con una hipótesis silábica, lo que Luciano empieza a hacer es empieza tocando con su dedo y yendo por letra, dice Luciano. Y en las primeras 3 letras de su nombre ya había dicho toda la palabra y le sobraban 4 más. Y eso le genera un conflicto, porque Luciano sabe que su nombre se escribe así, porque lo ve en su guardapolvo, porque lo ve en su cama, porque lo ve en el jardín, porque sus padres se lo dijeron un montón de veces, pero a la hora de cómo él entiende la escritura no le está cerrando. Luciano hace una resolución de compromiso ahí en ese momento y dice, no, este es mi apellido. Y zafa. Una solución parcial que encuentra para ese momento. Esos 4 conflictos, ténganlo grabados a fuego, porque se preguntan sí o sí. El niño ante estos conflictos hace o reacciones alfa o reacciones de tipo beta, o ignora la perturbación en un primer momento o intenta dar respuesta o intenta solucionarlo de alguna forma. Por ejemplo, una reacción de tipo beta en pez. Hay un niño que decía, como le había contado la clase pasada, pescado. Yo sé escribir pez fuera del agua. Y escribía pescado y le cerraba porque pescado tiene 3 sílabas. O otro niño que zorro, le quedaban con 2 marcas, le faltaba uno, dice, sé escribir zorro chiquito, zorrito. Y le cerraba. Otra que iba haciendo, por ejemplo, la hipótesis de diferenciación intrafigural, banana, B de banana, y cambiaban la A por una B, solucionado. O
solución de compromiso con tortuga y oruga. Los niños decían, T de tortuga. Pum, clavaban una T. Son soluciones que les sirven para ese momento, para salir de ese conflicto cognitivo, pero esas soluciones llevaban a que los niños empezaban a agregar marcas, y al ir agregando marcas y al ir haciendo estas soluciones de compromiso, llegaban a modificar esa hipótesis inicial, que es la hipótesis silábica, y la modificaban por una hipótesis silábico-alfabética, en la cual decían, hay marcas que corresponden a sílabas y hay marcas que corresponden a fonemas. Hay sílabas que son representadas por una marca y hay sílabas que son representadas por más de una marca. Y en este sentido, ya los niños empiezan a hacer escrituras con un poco más de letras. Por ejemplo, mariposa, en vez de escribirlo con 4, lo escriben con 6 letras. En vez de 8, obviamente, pero lo escriben con 6. O tortuga, lo escriben con T-O y después U-A. O U-G-A. Y le faltaban algunas letras. Así van haciendo y van sumando estas letras y que van llevando a esta nueva hipótesis, que es la hipótesis silábico-alfabético. Pero ¿qué pasa? Llegado a determinado momento, esta hipótesis nueva, si bien soluciona los conflictos con las hipótesis anteriores, hay un conflicto que todavía no supera, que es el conflicto con el observable de la realidad. Luciano va a ver su nombre y por más que sea que tenga una hipótesis silábico-alfabética, le van a seguir sobrando letras. El niño que está escribiendo mariposa y lo escribe con 6 letras y mira el pizarrón y vio que la profesora lo escribió con 8, le sigue generando un conflicto. Esas producciones adultas todavía siguen siendo diferentes, cada vez menos, pero siguen siendo diferentes. Y las van a ir corrigiendo, y las van a ir sumando, y las van a ir complejizando hasta llegar a la hipótesis final, que es la hipótesis alfabética, que es la hipótesis en donde hay una relación entre fonema y grafema, donde el niño entiende la relación entre la unidad mínima de sonido y la unidad mínima de escritura. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Ok. Bueno, eso en, en bases es la unidad 5. Lo principal de la unidad 5 es eso. El objeto mixto, las características de este objeto mixto, ¿no? Que son físicas y social y cultural. La escritura es introducida por un otro que no de manera intencional. Hay un rol de los aspectos centrales y periféricos de la escritura y la psicogénesis de la misma. Bueno, avanzamos con la última unidad. Bueno, denme 3 minutos que tengo que ir al baño y volvemos, pero aprovechen a tomar agua, a calentar las cosas si tienen y volvemos en 3 minutos.
Bueno, ahí estamos de vuelta. Seguimos. Sí, la llamada queda grabada. Bueno, con respecto a la unidad 6, acá vuelve a cambiar el objeto. Ya no hablamos de objetos físicos, ya no hablamos de objetos mixtos, sino que ya ahora vamos a estar hablando de objetos sociales y culturales, con sus nuevas características, con sus complejidades y demás. ¿Qué es este objeto social? ¿Qué es este objeto social y cultural? Bueno, para esto nos vamos a introducir principalmente al texto y al apartado de Turiel, en donde va a definir al mundo social en tres grandes divisiones o dimensiones, ¿no? Una dimensión psicológica, una dimensión moral y una dimensión social propiamente dicho o institucional, que es a la cual nosotros le vamos a prestar mayor interés. Este sentido, lo que veníamos viendo y lo que trabajábamos con Turiel y por ahí haciendo un pequeño pantallazo en las previas de lo que es la dimensión psicológica o lo que es la dimensión interaccionista, la dimensión moral. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Porque se me trabó un poco la pantalla, no sé si pasó algo, pero se me escucha bien. Bueno.